Hablemos con. Hablemos con. A esta hora tengo vía telefónica al abogado Rafael Narváez, activista y defensor de los derechos humanos. Hay un tema importante que hay que tocar. El Tribunal Supremo de Justicia aparentemente ha reconocido que juzgar a civiles en tribunales militares constituye una violación de los derechos humanos. Una sentencia recientemente que ha sido publicada, no tenemos mayor detalle ni conocimiento de ello. Sin embargo, quisiera conocer la apreciación del abogado Rafael Narváez, con quien hemos tenido varias oportunidades, la oportunidad de conversar aquí en Punto de Corte Radio. A esta hora le doy la bienvenida y le muy buenos días, abogado. ¿Cómo está? Muy gracias, gracias por el contacto, Iván. Gracias a ti por atendernos, Rafael. Como ya mencionaba, hay una sentencia que ha salido, quizás no tiene mayores detalles, mi persona tampoco la tiene, sin embargo, ha sido publicado recientemente en el portal del Tribunal Supremo de Justicia, en donde aparentemente el Tribunal Supremo de Justicia reconoce que juzgar a civiles en tribunales militares constituye una violación de derechos humanos. Sin mayor detalle, porque en efecto no lo tenemos, ¿qué crees tú que debe estar pasando en el sistema judicial en Venezuela que el Tribunal Supremo de Justicia pues tenga esta posición luego de que ya se han juzgado cientos de miles de civiles en tribunales militares desde hace bastante tiempo en Venezuela, ¿no? Bueno, en primer lugar, el TCJ, la mayoría de sus integrantes son abogados, fueron a la academia y por supuesto que tienen una experticia, una pericia, tienen conocimiento de lo que es el derecho. De manera que yo me preguntaría, la sentencia la voy a revisar, pero siempre he sostenido como abogado penalista que el Código Militar, que por supuesto es obsoleto porque no está adaptado al principio de progresividad de los derechos humanos, incurrió y está al margen de la ley porque recuerden las manifestaciones del año 2014, 2017, donde muchos estudiantes que alzaron su voz asumiendo el artículo 68 que establece que pueden participar en manifestaciones pacíficas y que se prohíbe el Estado el uso de sustancias tóxicas de armas de fuego. Sin embargo, allí los tribunales militares, haciendo uso de su fuerza por encima de lo que tiene que ver con el Estado de Derecho, juzgaron, condenaron a muchos estudiantes, incluso mucha gente que fueron a parar al Dorado. En el caso de Rubén González, bueno, es un ejemplo de lo que es el ensañamiento, lo que es el resentimiento de un poder judicial, ¿verdad? Y la falta de autonomía e independencia por parte de ellos en favor de un Estado que no tiene miramiento para juzgar y para violar los derechos humanos. De manera que darle pie a este pajarito, al TCJ, si eso es así, entonces yo exhorto o exijo como ciudadano, ¿verdad?, como defensor de derechos humanos, que el TCJ proceda a indemnizar, a reparar el daño causado a muchos familiares y víctimas de este código militar, en donde juzgaron a civiles cuando ellos tienen conocimiento que son los militares quienes cometen delitos militares y son el tribunal militar quien tiene competencia para actuar en esa jurisdicción. De manera que ahí se violentó el debido proceso, el derecho a la defensa y lo más sagrado de un debido proceso, en las garantías constitucionales y garantías judiciales, que es el respeto al juez natural. Allí había que plantear el conflicto de competencia del Ministerio Público como una oportunidad. Yo lo exhorté, yo lo exigí y nunca dieron respuesta. Le dieron rienda suelta a lo que tiene que ver la impunidad y, por supuesto, al margen de la ley, para que actuaran los militares a juzgar a los civiles. Eso es un estudiante de segundo año de Derecho. Cuando revisa la Carta Magna, artículo 49, debido proceso, derecho a la defensa, todos tenemos el derecho a ser juzgado por los jueces naturales. Eso es elemental y lo conoce un muchacho que no tiene experiencia en la parte del derecho porque está cursando los primeros años. De manera que el TCJ tiene que pedirle perdón de rodillas. El TCJ tiene que pedirle perdón y reparar el daño e indemnizar a las víctimas, las cuales fueron juzgadas por tribunales militares, solamente con el objeto de estar parcializado a un Estado que prácticamente es un solo Estado. De manera que no hay competencia, no hay facultad, no hay independencia de poderes, porque así lo ha aceptado el TCJ. Fíjate, Rafael, esto último que mencionas es sumamente importante. No hay independencia de poderes. ¿Qué pasa entonces tras bastidores entre el Tribunal Supremo de Justicia, entre el Ministerio Público? ¿Qué está pasando dentro de estos poderes judiciales en Venezuela? Que hay estas contradicciones en sentencias, en órdenes como tal.
Bueno, en primer lugar, hoy precisamente mi pronunciamiento ante los medios de comunicación social, y te doy como exclusiva, es que el Estado venezolano acaba de declarar moribunda a la Asamblea Nacional Constituyente y ya fijó fecha de su extinción. ¿Qué significa eso? Que fue una instancia paralela creada y avalada por el TCJ, violando todos los derechos humanos y garantías constitucionales, y lo quiero asumir en forma categórica, con responsabilidad como defensor de derechos humanos por más de 35 años, como parlamentario en varias oportunidades y como abogado penalista, basado en nuestra norma suprema, nuestro pacto social, que es la Carta Magna, que sigue vigente. El Estado acaba de decir en rueda de prensa que bueno, que ya cumplió su vida útil la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente se convirtió en un verdadero paredón judicial contra la alianza opositora. Allí legisló cuando no tenía competencia y facultad, porque la reserva legal está como atribución constitucional a la Asamblea Nacional. Allí también condenó, ahí persiguió y ahí procedió a allanar a lo más sagrado del foro político legítimo electo por el pueblo el año 2015 la inmunidad parlamentaria de los parlamentarios, y empezó la persecución que siempre irrespetó el artículo 200, que establece que cuando un parlamentario se le presume que ha cometido un hecho punible, es resguardado en su casa como custodia a través de los cuerpos del Estado, y después informarle al Tribunal Supremo de Justicia para que luego envíe la información a la Asamblea Nacional, y es la Asamblea Nacional quien tiene la competencia y facultad de allanar la inmunidad parlamentaria si hay méritos para el posible y futuro enjuiciamiento. Ese artículo 200 lo violentaron completamente. También la Asamblea Constituyente, ¿me entiendes?, se convirtió en el ente con supraconstitucional, con poderes plenipotenciarios. ¿Y quién se los otorgó? El TCJ. El TCJ se los otorgó violentando, vulnerando, como se dice, a lo que tiene que ver la regla de oro de la democracia, que es el voto directo secreto que se expresó en el año 2015 a favor de los parlamentarios como mandato expreso de un pueblo para que ejerciera las dos competencias de una Asamblea Nacional. Primero, el control, y luego la legislación. Bueno, la Asamblea Constituyente, con el aval del TCJ, le dio todos esos poderes, y por ahí desfilaron gobernadores, desfilaron poderes públicos a juramentarse y a subordinarse, y de allí empezó a lo que tiene que ver con el aniquilamiento de la Asamblea Nacional, la persecución. Muchos parlamentarios tuvieron que irse al exilio, otros fueron desterrados, una figura que ya estaba fuera de lugar en lo que es el sistema democrático, y también tuvieron que irse del país más de 30 parlamentarios que hoy se encuentran en el exilio y no se les permite, porque aquí no hubo el derecho a la defensa, aquí no hubo el debido proceso y aquí no hubo la presunción de inocencia. De manera que entonces así ocurrió con todos los manifestantes en el 2014-2017. Así está ocurriendo con Rubén González, donde no hay un poder público que asuma y se ponga los pantalones para exigirle al TCJ y lo que tiene que ver con el buen derecho, en donde Rubén González tenga la posibilidad de ser juzgado por su juez natural. Rubén González no es militar, Rubén González no cometió delitos militares. Rubén González está siendo procesado por un juez que no tiene competencia y facultad para ejercer la persecución penal, porque Rubén González es un civil. Y ahí está entonces la profanación de nuestra Carta Magna, el artículo 49, donde sin miramiento el TCJ ve eso, el Ministerio Público ve eso, y no planteó nunca el conflicto de competencia. ¿Qué significa? El conflicto de competencia significa que yo, Ministerio Público, garante de la legalidad, guardián de los juicios justos, y por supuesto el debido proceso, yo le reclamo al Tribunal Militar, envíame el expediente, despréndete, que yo entonces como ius puniendi, como la persecución del delito, con la atribución que me da la Carta Magna, yo entonces empiezo a investigar para que luego el juez de control inicie lo que son las audiencias preliminares, y después entonces, si hay méritos o no, se pasa a juicio al juez de juicio, y ahí entonces se decide si es inocente o culpable Rubén González. Pero hasta el momento, si es verdad que el TCJ emitió esa sentencia, entonces el TCJ lamentablemente, ¿verdad?,
dejó que el tribunal militar actuara al margen de la ley y ahora entonces tendrá que reparar el daño, ¿verdad?, a la familia. Así es, Rafael. Como siempre, excelentes tus análisis. Agradezco que nos hayas atendido la llamada a esta hora. Y se me acaba el tiempo. Lamentablemente es un tema bastante profundo que analizar y que tiene mucha tela que cortar. Y seguiremos en contacto seguramente. Muchísimas gracias, Rafael. Un gran abrazo y bueno, pedirle a Dios que elimine esa cadena de contagio en el país y que la gente que está contagiada, que por favor siga manteniendo su vida. Así es. Porque este país necesita de los buen venezolanos y necesita el derecho a la vida. Un gran abrazo, gracias por el contacto. Así es, muchísimas gracias al abogado Rafael Narváez, abogado penalista, exparlamentario, activista y defensor de los derechos humanos. Esta entrevista usted la puede encontrar nuevamente en nuestro canal de YouTube, de Corte TV. Es hora de despedirnos. Me pasé el tiempo nuevamente. Es que estos temas son apasionantes y son muy interesantes de analizar y hay que tenerlos presentes siempre para poder comprender un poco el contexto político y social en el que se desenvuelve nuestro país. Nos despedimos. En la dirección general, Carlos Alaña, en la coordinación de la emisora Guermeles Villalobos, en la producción y locución, quien les habló, Joan Álvarez, certificado de locutor número 53011, @Joan Álvarez R. Así me pueden encontrar tanto en Twitter como en Instagram y por allí pueden dejar sus comentarios, denuncias y preguntas y con gusto estaré leyéndolos al aire el día lunes, fin de semana. Pásenla bien. Este programa fue grabado el día de hoy, 21 de agosto del año 2020 y fue presentado por Sumisalud, distribuciones y representaciones Sumisalud, suministros para su salud, y por Ópticas CM, su óptica. Renueva tu visión con nosotros. Que tengan todos el mejor día posible y el mejor fin de semana posible. Hemos llegado al punto. Es el final de nuestra misión diaria. Joan Álvarez y Nickmer Evans se preparan desde ya para una próxima emisión. Mientras tanto, puedes mantenerte al día con todo lo que es noticia en nuestros puntos de información. En la web nos consigues como puntodecorte.com y en nuestras redes sociales @puntopisodecorte. Punto de Corte Radio. Irreverencia con sentido común.